Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarles. Me presento, mi nombre es Jenny Flores. Soy estudiante de primer semestre de enfermería y vengo a mostrarles un pequeño análisis de una obra muy interesante que se llama La Metamorfosis. La Metamorfosis fue escrita por el escritor Franz Kafka. Voy a colocarlo un poquito en contexto qué quiere decir esta historia. Esta obra narra la historia de Gregorio Samsa. Es un joven comerciante, viajero, ¿sí?, que una mañana se despierta y amanece transformado en un insecto bastante repulsivo, casi monstruoso, ¿sí? Más que la transformación de física en sí que sufre Gregorio, en sí es el relato. Este relato se centra en cómo este suceso en particular altera toda la dinámica familiar y obviamente laboral, porque Gregorio es el único sostén de su familia. Él está encargado de mantener la economía y la estabilidad de su papá, su mamá y su hermana. Él, al momento de transformarse en este insecto, empieza a generar repulsión en su familia y termina los días en un total abandono, en soledad y más sentir el rechazo de las personas a las que él más amaba. Bueno, dentro de los personajes principales encontramos a Gregorio Samsa, quien es el protagonista de la historia, y a medida que va sucediendo la historia, pues su identidad se va diluyendo por la transformación que sufre. Tenemos a Greta Samsa, quien es su hermanita menor. El papá. El padre es una figura autoritaria, violenta, y ve a Gregorio como una amenaza o un estorbo dentro de la historia. La madre representa la debilidad, el conflicto, esa indecisión entre el amor maternal y el asco que siente hacia el nuevo físico de su hijo. Un contexto general de la historia, podemos decir de que esta obra fue publicada en 1915 y surge en una Europa en la plena transformación industrial y social. Este texto refleja la angustia del hombre moderno ante este sistema burocrático que es bastante deshumanizante y la presión de una sociedad que solo valora al individuo por la capacidad de producir dinero. La persona o el hombre tiene más valor entre más dinero pueda producir, ¿sí? No se tienen en cuenta otros valores. Estamos en pleno surgimiento de la industrialización y del comercio en Europa y los demás valores están completamente dejados de lado. Lo que importa es producir dinero. Bueno, ¿qué representa esta transformación de Gregorio? Pues la metamorfosis, más allá de lo que se muestra biológicamente, que él se convierte en un escarabajo, es una metáfora. ¿Por qué? Porque representa la depresión, el agotamiento extremo, este burnout, ¿sí?, o cualquier estado que impida a una persona seguir siendo útil para el sistema. Gregorio ya se sentía como un insecto y antes del cambio, debido a ese mismo, como esa esterilidad del trabajo, de esa misma rutina, de algo sin emociones y sin sentido para su vida, ella se sentía extraño. Bueno, pude observar que hay varios temas centrales, como es el aislamiento del individuo respecto a la sociedad y a sí mismo, ese amor condicionado a la utilidad económica. Si tú me amas o amas a nuestra familia, debes de producir bastante dinero para que estemos bien. O sea, el amor se demuestra con el dinero. Y también estamos como viendo que la identidad de las personas están marcadas al trabajo, ¿sí? Y sin eso, pues, no tienen valía sin el trabajo. Esta obra es una crítica social de Kafka hacia el capitalismo temprano y a esa estructura familiar patriarcal. Muestra cómo el sistema se va devorando, cómo desecha a esas personas que ya no les sirven, o sea, que no se les son funcionales a esta maquinaria económica. Pues esta historia es bastante desgarradora a mi parecer, pero es muy honesta, ¿sabe? Porque tienen planteando la idea de que la familia es un refugio incondicional y aquí no muestran eso, muestran de que una vez tú ya no le sirves a tu familia, te desechan. Eres un objeto libre de desecho si tú no estás produciendo y estás aportando dinero a la familia. Eso es lo que se ve muy reflejado aquí en esta obra. También el miedo a la indiferencia, el odio que se genera a aquello que ya no nos resulta útil o que pierde valor
o que pierde valor. Un ejemplo de ello, claro, es de pronto cuando ya nosotros estamos en nuestra etapa de vejez. Cuando estábamos jóvenes, cuando un miembro de nuestra familia estaba joven, aportaba, era útil, lo teníamos en cuenta para todo, ¿sí? Estaba en las reuniones familiares, aportaba económicamente, era un miembro activo de la familia. Una vez ya llegan a ser adultos mayores o que no se pueden valer por sí mismos, ya lo vemos diferente, nos estorba. Es una persona que para nosotros ya pierde el interés, ¿sí? Porque ya no es un apoyo, ya no es parte funcional de la familia, sino que ahora entra a ser una persona que necesita atención. Y muchas veces en las familias esto se hace de muy mala manera, muy desagrado, ¿sí? Como porque toca, ya no interactúan de la misma manera con esa persona, ya lo hacen de mala gana, ¿sí? Lo he visto mucho que ya va a empezar a molestar el viejo ese. Pero cuando estaba más joven y te llevaba cosas y estaba atento a ti, ahí sí era útil para ti. No tenemos en cuenta de ese estado de vulnerabilidad que se encuentra la persona. Perdemos completamente la empatía y el amor hacia ese ser que cuando tenía sus facultades, cuando estaba más joven, más activo, estaba para nosotros, ¿sí? Nos volvemos egoístas con esas personas. Da una profunda tristeza, por ejemplo, recordar en una parte del texto que, por ejemplo, el papá de Gregorio le lanza manzanas y una de esas le hace una herida en la espalda. O sea, una violencia tal contra su propio hijo. O, por ejemplo, cuando en sus últimos momentos de vida, en ese último suspiro de Gregorio, muere pensando en el amor tan grande que siente hacia su familia. Y por el contrario, ellos, su papá, su mamá y su hermana, lo único que tienen en mente es cómo se deshacen de él. Es un problema, es una carga que ya no pueden tener más. Este contraste es bastante triste, pero es bastante real. A pesar de que se escribió hace tanto tiempo, muestra una realidad completamente actual. Todo el tiempo se está viendo esto. Yo ahorita dije un ejemplo de un adulto mayor, pero nosotros también de jóvenes lo podemos haber vivido. Un ejemplo de ello adicional también puede ser cuando tú estás en una familia tóxica, mamá sumisa, padre autoritario, y aquí creo que se hace, lo que dice el papá es lo que se debe hacer. Cuando tú rompes como ese círculo vicioso, todo lo diferente asusta. Lo que asusta genera miedo y rechazo. Eso sucede cuando se rompen los estereotipos. Cuando cambias tu manera de pensar a la del entorno donde te encuentras, empiezan a rechazarte, porque ya dejas de serles útil en la medida en cómo querían moldearte. ¿Sí? Ese es también otro ejemplo de cómo te empiezan a hacer de lado cuando rompes los estereotipos. Muchas gracias por haberme escuchado en estos minutos de esta reflexión acerca del libro La Metamorfosis. Espero que haya sido de su completo agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.